Machete. Desnudando la realidad. Bien, querido público, un gran saludo fraterno y solidario como todas las semanas. Aquí de nuevo transmitiendo nuestro noticiero semanal Machete en su edición número 20. Quien les habla desde esta trinchera de lucha y desde nuestra parroquia La Pastora, una de las 22 parroquias del municipio Libertador de Caracas, capital de nuestra república, Samuel Bravo, parte de nuestro equipo comunicacional. Les recordamos que lamentablemente no vamos a contar por algunas semanas con la presencia de nuestra gran compañera, amiga, la Pepa, pues está cumpliendo con compromisos laborales y familiares fuera de Caracas. Pero bueno, vamos a tener contactos regulares gracias a nuestras tecnologías, al internet, a la magia de la técnica. Bueno, fíjense, y vamos a empezar este noticiero con nuestra sección Hablan las calles. En particular, vamos a seguir haciéndole seguimiento, como estas últimas semanas, al caso de los muchachos de la parroquia La Vega, aquí en Caracas, quien, hay que recordarlo, tiene más de un año preso injustamente, después que la policía, con motivo del mega operativo mediático policial ocurrido en julio de 2021, para combatir supuestamente la llamada banda del Coqui, les sembró armas a estos jóvenes y desde aquel entonces están presos de manera totalmente arbitraria e injustificada. Tenemos precisamente en línea a María Polanco. Ella es la mamá de Darwin Rivas Polanco, uno de los 5 jóvenes detenidos injustamente. Bueno, María, bienvenida. Fíjate, denunciamos en el último noticiero Machete de la semana pasada, el constante retardo procesal que sufre tu hijo Darwin, los sucesivos diferimientos de sus audiencias, y quisiéramos pues que nos cuente cuál es actualmente la situación del juicio de Darwin. Hola, buenas tardes. Sí, quería decirles que ahorita tienen 2 diferimientos. Se empezó un nuevo juicio gracias a una apelación que se logró meter, porque ellos habían sentenciado 6 años por porte ilícito solamente. Correcto. Entonces, decimos averiguar, y en tanto decimos que se verificó que el expediente estaba vetado, y nos habían dicho que ya había pasado el lazo de tiempo para meter una apelación. Se hizo la apelación, gracias a Dios, se logró, la ganamos, se logró de que empezaran el juicio nuevamente, y el 15 de agosto le tenían fecha para el juicio. Desde allí se hizo la celebración del juicio, la apertura, le dieron fecha para el 25, fue diferido, después le dieron fecha para el 6, fue diferido, y tienen fecha para el 19 de este mes. Pues ellos ya tienen 14 meses, Darwin Rivas, José Félix Mais y los otros chicos, Yeso, Kevin y Osma, tienen el mismo tiempo esperando. Por lo menos Darwin Rivas y José Félix Mais se han adelantado, que ya van por fase de juicio, aunque con diferimiento, pero Osma, Jackson y Kevin todavía están en la espera de una apertura de juicio. Imagínate. Ahora, en el caso de tu hijo Darwin, ¿cuál es la próxima fecha supuestamente de audiencia? Ya hubo 2 diferimientos. ¿Cuál es la próxima fecha? La próxima es el 19, o sea, el día lunes, el 19 de este mes.
Ok, ok. Ahora fíjate, María, tenemos entendido que hubo una situación ahí bastante irregular que denunciamos en el último eh, programa en cuanto a las condiciones de reclusión, etcétera, en el Centro de Coordinación Policial de la Policía Nacional, conocido como Zona 7 de Boleíta. ¿Cuál es actualmente la situación de salud de tu hijo? Bueno, donde están recluidos hay tanto hacinamiento. Allí desde que que llegaron allí, estaba en una celda 3, que es donde llegan todos, y allí le salieron pipas en el cuerpo de esa que llaman así. Eso, después de allí tuvimos que pagar una cuota. Yo pagué $100 para que lo pasaran a otra celda. Él desde que cayó allí estuvo en la 3 como una semana, y de ahí fue pasado a la celda 15, que es su celda donde él habitúa normalmente. Pues el día 15 de agosto que lo sacaron a tribunales, no sé si fue por las manifestaciones, no sé, pero a él lo trasladaron. Después llegó a zona 7, después de haber pasado todo el día de hambre allí en los tribunales, llegó a zona 7 otra vez, lo trasladaron a todos a una celda llamada el inframundo. Allí empezó a presentar sarpullidos otra vez en el cuerpo, en toda la piel, una tos constante, que ya él la venía presentando, pero ahí le dio más fuerte. O sea, es un sótano donde no hay ventilación. Entonces, si ponen una persona enferma, los demás obviamente se van a enfermar, se van a contagiar. Por supuesto. Y de ahí él quería que nos sacaran a hacerse un chequeo. No es mucho me diciendo, mamá, yo quiero ir al médico, nada. Y él decidió que lo sacara, mamá, que me hagan un chequeo, tengo mucha tos, la saliva no es igual, me decía. Él habló para que lo sacaran, y los funcionarios pues hicieron caso omiso de lo que él dijo, porque no era algo grave para ellos. Pero el día 2 lo sacaron, se tuvo que hacer una denuncia con la directora de los derechos humanos del Ministerio Público, la directora de protección a la víctima de la PNB, y le hicieron un llamado de atención a los funcionarios, y lo logramos como comité, como personas organizadas, logramos que lo sacaran y le hicieran su chequeo médico, donde no fue un diagnóstico como tal, pero sí el médico le dijo que podía ser un posible principio de tuberculosis. Correcto. Le mandaron a hacer unos exámenes, pues ya se le hicieron. Ahora falta mañana, voy a buscar el resultado de el esputo para ver qué arroja eso, pidiéndole bastante a Dios que no sea tuberculosis, porque era una supuesta tuberculosis o una neumonía. Entonces, bueno, pidiéndole a Dios que eso salga negativo y que no sea nada de eso. Pero todo eso se logró gracias a que tenemos un comité organizado, y que se habló y se le dijo para que ellos pudieran sacar a las personas. Imagínense, eso es con mi hijo, imagínense la cantidad de personas que hay ahí adentro, todavía no los han pasado a todos, a su celda 15. Lo dejaron en esa celda inframundo, que es la celda 14. Correcto, y que están ahí hacinados, tenemos entendido. Sí, ahí no hay baño, ahí no hay agua. Uno le tiene que llevar agua a los familiares todo el tiempo, llevarle bolsas, en los mismos botellones donde uno le lleva el agua, después que ellos se toman su agua, la tienen para hacer pipí, las bolsitas usted sabe para qué, y entonces imagínate, por eso es que se enferman tanto. Ahorita a él lo pasaron a su celda 15 gracias al comité, como le dije, al llamado de atención que se le hizo, lo volvieron a pasar a su celda 15, están pasando poco a poco, pero hay 8 personas nada más. Claro, María, fíjate,
para terminar, porque conocemos cuál es digamos, el sistema espantoso de justicia en Venezuela, las condiciones de reclusión muy realmente indignantes e indignas. Y eso se repite, como dices tú, a miles de ejemplares, y eso lo hemos venido denunciando. Ahora, estás hablando de organización, estás hablando del comité, estás hablando de procesos precisamente organizativos. ¿Cuál sería, para terminar, tu llamado a los miles de familias que sufren esa misma situación de abuso de poder? Que se organice. Nosotros somos hombres y mujeres que fuimos afectados por los abusos policiales, y nos organizamos como familiares de las personas que están detenidas injustamente, como nos organizamos pues y formamos un comité, y hay personas que son abogados en el comité, hay personas periodistas, hay personas. Entonces le hago un llamado a las otras madres que también están pasando por esto, que también puedan organizarse y puedan no tengan miedo de denunciar los abusos, los atropellos policiales. Porque si ellos lo hacen y uno lo denuncia, pues ellos también tienen leyes. Y ellos van a tener que ir por debajo, no seguir siendo violentos. Nosotros mismos tenemos que construir esta nación, nosotros mismos tenemos que organizarnos y darle un parado a las cosas que son injustas. Claro, María. Realmente palabras muy sabias las tuyas. Bueno, nos disculpamos por el mal sonido, hay un eco terrible porque, bueno, sabemos que la conexión aquí en Venezuela es bastante difícil, bastante pésima. Sin embargo, te extendemos un abrazo fuerte, María, gracias por tu testimonio y, bueno, seguimos adelante, ahí solidarios con nuestros muchachos, con nuestras comunidades y, bueno, como tú dices, pues un llamado a la organización, un llamado a la lucha y a no arrodillarse ante las injusticias. Muchas gracias, María. Un abrazo. En La Vega todavía faltan 5. Correcto, así es. Gracias. Un gran saludo, un gran abrazo, María. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, y por otra parte, vamos a referirnos a una entrevista bien interesante que publicó Vanessa Davis el pasado lunes 12 de septiembre en el portal Contrapunto y también difundida por el portal Aporrea. Una entrevista al profesor y economista Luis Crespo, docente en la UCB, en la Universidad Central de Venezuela, sobre la materia económica, y a quien mandamos desde este noticiero un saludo fraterno. Esta entrevista nos parece bien interesante, pues el entrevistado, desde una visión política obviamente, ¿no?, pero también como conocedor de la materia económica, desmonta con base la matriz de opinión que pretende instalar el gobierno, según la cual el Ejecutivo no tiene los recursos necesarios para pagarle a los empleados públicos y a los pensionados un salario de acuerdo a sus necesidades básicas. En pocas palabras, que no hay real. Es el discurso del gobierno, el discursito que nos quiere vender. Al contrario, Luis Crespo es muy claro y enfático. En esta entrevista sostiene que, y ahí lo citamos directamente, el recorte del gasto público tiene que ser rechazado. No tiene ninguna justificación económica. Pudieran revisarse otros gastos de la administración pública o de la burocracia pública para hacer este recorte. Por ejemplo, ¿por qué no mirar hacia el sector militar? ¿Por qué no mirar hacia la cantidad de instituciones no funcionales en nuestro país, en el tamaño del Estado venezolano? Creo que pudiera dirigirse hacia otras estructuras de la administración pública que son menos eficientes. Además, no es real que no existan los recursos para poder pagar el salario de los trabajadores. Por ejemplo, los ingresos extraordinarios que se han obtenido por concepto de gasolina, impuesto al valor agregado. Digo gasolina cuando la dolarizaron en 50 céntimos de dólares. Hay un cálculo que dice que a partir de allí el Estado comenzó a recibir más de 1.400 millones de dólares.
más de 300.000 por el impuesto a las grandes transacciones, más de 1.000 millones por el impuesto al valor agregado, que es uno de los más altos de América Latina. La economía subterránea, cómo ha crecido hasta una suma de 2,6 millardos de dólares. Si hacemos una suma, grosso modo, la economía venezolana está recibiendo más de 20.000 millones de dólares más que en los años anteriores. En el año 2022, el incremento de los recursos ha sido significativo. Estamos hablando de que en 2021 rondó en 16.400 millones. Hay recursos públicos para poder responder a la demanda del sector laboral, pero todo esto que se aplica es un plan de ajuste pragmático y silencioso que ha apuntado hacia los trabajadores. Bueno, esto es lo que dice el profesor Luis Crespo, el compañero Luis Crespo, y sin ser economistas, es una cuestión de sentido común. Siempre los gobiernos y las élites económicas hablan de que no hay dinero, no hay real, no hay cómo pagarle a los trabajadores, que hay que recortar el gasto público, que hay que subir los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca hablan de cobrarle y hacerle mayores deducciones a los grandes grupos financieros, a la banca privada, a las grandes empresas, a las multinacionales, que ellas sí tienen cada vez más ganancias. Bueno, y eso es precisamente estas cuestiones de salario, de economía, etcétera, lo que se abordó en la movilización del pasado jueves 15 de septiembre que anunciamos en nuestro último noticiero, en el cual difundimos la convocatoria a esta movilización prevista desde la esquina de Salas, Ministerio de Educación aquí en Caracas, hasta el Tribunal Supremo de Justicia, en la avenida Baral, que queda muy cerca. Movilización que respondía a los constantes reclamos de los trabajadores por bajos salarios, el instructivo de la ONAPRE, la represión, etc. Ese descontento, tenemos que recordarlo, lo venimos señalando desde en nuestros últimos noticieros. Sin embargo, fíjense, en esta oportunidad, cuando asistimos pues a esta movilización, participamos, apoyamos, reseñamos, notamos que ha mermado mucho la participación de los trabajadores y trabajadoras. Pareciera que hay un fenómeno de desgaste, de cansancio. Ya la gente no está acudiendo tan masivamente al llamado de las organizaciones, de los sindicatos, lamentablemente. Notamos también en las últimas semanas cierto nivel de dispersión, ciertas incoherencias en la convocatoria, y en la organización de las protestas, ¿no? Pareciera que los mismos liderazgos están como patinando en lo mojado, no logran aglutinar y convocar a su gente. Y bueno, eso pues deja mucho que pensar, que desear, que reflexionar cuando se presentan este tipo de situaciones. Tradicionalmente sucede como consecuencia de problemas de organización interna, de comunicación entre los diferentes factores, de egos incluso muy inflados o de ambiciones personales. Y esto por supuesto que no ayuda en nada al movimiento popular, no ayuda en nada el crecimiento del movimiento de protesta que se ha venido desarrollando en los últimos meses en todo el país, en toda Venezuela, y finalmente no ayuda a la disposición de lucha que se ha instalado en la gente, en mucha gente, como lo hemos visto en las últimas semanas, en los últimos meses, en todas las calles de Venezuela. Entonces, por supuesto, para nosotros es importantísimo hacer un llamado desde este pequeño espacio, esta pequeña ventana de nuestro noticiero Machete, a los líderes de este movimiento que practiquen la unidad realmente, de manera mucho más genuina, para que nazca realmente un verdadero movimiento de masa. Un movimiento de masas que tanto necesita el momento histórico que está viviendo Venezuela, un momento caracterizado por pues un gobierno represivo, antipopular, intolerante y por supuesto unas élites económicas a quien les hace el juego
con todos el aparataje jurídico que conocemos, la ley antibloqueo, la ley de zonas económicas especiales y pare de contar. Bueno, querido público, vamos a compartir a continuación algunos instantes de lo que hemos recogido en esta nueva jornada de lucha. Parte del gobierno nacional en conchupancia con estos magistrados, nosotros los rechazamos porque esto es realmente inconstitucional y es ilegal lo que están haciendo. Los principios laborales es la lucha que nosotros estamos haciendo en este momento. Lo que es la irrenunciabilidad, los derechos progresivos, nosotros los reclamamos y no vamos a renunciar a eso que nos están quitando. Nos están afectando efectivamente nuestros ingresos familiares y por eso nos vamos a seguir manteniendo hasta tanto este gobierno, juntamente con sus cómplices, elimine todas estas políticas regresivas. Seguimos en la lucha contundentemente, es necesaria la unidad de acción. Comprendemos que hay problemas en este momento que ameritan los trabajadores integrarse y por eso nosotros estamos dando este paso adelante para que ahora en adelante podamos seguir integrados en esta lucha que requerimos como ciudadanos y como venezolanos. ¡Que viva la lucha! Pancho, la Universidad de Carabobo. Buenos días, compañeros universitarios. Bien, y vamos a concluir nuestro noticiero número 20 con su habitual segmento internacional, Construyendo Puentes, como toda la semana. Bueno, fíjense, en esta oportunidad vamos a enfocarnos en un hecho que nos pareció, vamos a decir, sorprendente e incluso preocupante en un primer momento, hace muy pocos días. Estamos hablando de la invitación que le hizo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a Nicolás Maduro para que participe como mediador en el proceso de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN, Ejército de Liberación Nacional. Y digo preocupante porque esto pudiera parecer, así a vuelo de pájaro, un acto de legitimación, un acto de reconocimiento del gobierno antidemocrático y antipopular de Maduro por parte de Petro. Sin embargo, estuvimos ahí escarbando, informándonos, documentándonos y en un artículo publicado en el periódico El País de España el 13 de septiembre pasado pudimos leer algunas claves sobre esta iniciativa. Tengo que precisar que no nos gusta recurrir a este tipo de fuentes, que evidentemente forman parte del sistema de dominación mediática mundial. Pero bueno, lo que dice este artículo nos ayuda tal vez a entender esta invitación de Petro, que Maduro aceptó enseguida con el estilo grandilocuente y teatral que lo caracteriza. Fíjense, vamos a citar este artículo textualmente, que dice: la guerrilla colombiana tiene presencia en la frontera entre Venezuela y Colombia, obviamente, ¿no? Sobre todo del lado venezolano, y sus mandos mantienen una relación fluida con la cúpula chavista. Colombia, en un principio, no quería involucrar a Venezuela en las conversaciones de paz, pero al restablecer las relaciones diplomáticas, llegó a la conclusión de que sin el visto bueno de Maduro iba a ser imposible avanzar. El nuevo embajador en Caracas, Armando Benedetti, habló de su deseo de no helenizar las conversaciones entre los países. Eso no va a ser posible. Petro le ha recordado a Maduro en la carta que le mandó que Venezuela se comprometió en 2016 a llevar a cabo una agenda de diálogos con el ELN.
Más tarde, los países estructuraron un protocolo en el que se contemplaba la vuelta a Colombia de una delegación de la guerrilla a través de territorio venezolano. En ese trayecto no podían ser detenidos ni extraditados. La idea es reactivar lo que ya está firmado, transitar por el camino señalado, lo que hará más rápida la negociación. La guerrilla ha dado señales de que así será. Bueno, esto es lo que dice este artículo del País y nos aclara ciertas situaciones. En función de la ruta que se ha trazado el gobierno de Colombia para el desarme de ciertos grupos en Colombia, obviamente la cooperación de las autoridades venezolanas es fundamental. Pero entendemos que esto no significa un reconocimiento del gobierno de Maduro, tan repudiado por los venezolanos y las venezolanas. En cuanto más aislado internacionalmente esté el gobierno de Venezuela, más fuerza le da al pueblo venezolano, a todos nosotros, para denunciar su carácter profundamente antidemocrático, mafioso y represivo. Bueno, querido público, nos vamos a despedir momentáneamente con un tema musical de un grupo chileno de rap que nos parece bien interesante, Voces Clandestinas. Espero que lo disfruten y hasta la próxima. A la revuelta, proletario, ya brilla el día de la redención. Que el sublime ideal libertario sea el norte de la rebelión. Así como luchan por la redención Busquemos social, del hombre la los vida, anarquistas el no nuevo olvidan la orden parte cultural. social, Diario, destruyendo las causas del mal de esta documentos sociedad filogramáticos, maldecida. revistas culturales, Obreros a luchar introducen a la una nueva revolución, con decisión, a conquistar nuestra emancipación. La respuesta de voces está flotando en el viento, clandestina. Poder dibujar en este mundo una sociedad que sea libre y diseñar su sueño con la realidad, manifestar el color del corazón con los ojos de nosotros, sacar la máscara de la historia, construir un mundo donde quepan muchos mundos. Es así, la vida no tiene sentido si no se vive feliz. Todo el esfuerzo entregado al capitalismo, la humildad cambiada por el egoísmo, no al patriotismo. Seguimos separados para aumentar la riqueza del Estado. Nada es privado, todo es de todo. Todo lo que brilla no es oro, lo único que brilla es el amor de todos. Seguimos dependiendo de la falsa democracia, seguimos sometidos, mendigando lo que nos han prometido en este mundo de mendigos. No se escuchan los latidos, no se escuchan los gritos de mi pueblo herido. No se escuchan los latidos, no se escuchan los gritos, no se escuchan los gritos. Se escucha de mi pueblo herido, de mi pueblo herido, de mi pueblo herido. Son voces clandestinas las que han sido reprimidas, son voces clandestinas las que han sido sometidas, son voces atroces las cuales desconoces, que buscan un mundo mejor y que no lo destroces. Razones hay muchas de ser un anarquista, vivir en una sociedad sin paz y que es racista. Son voces libertarias las que han sido expresadas, pero ahora es el momento de encontrarlas liberadas. Como siempre no pueden matarlas, tú sabes muy bien cuál es el camino. Libertario es el destino, muéstrale a tus colmillos esta sociedad corrupta, muéstrale con tus caninos. El mundo está repleto de gobiernos y dinero, concentrado en pocas manos de unos malditos banqueros. La respuesta es de nosotros, en acciones que emprendemos, en cómo procedemos, en cómo actuemos. Las voces de los pueblos resurgiendo entre los cerros, golpeando fuertemente al enemigo con desdeño. Nuestros puños son de acero, dejando nuestro miedo, nuestra dignidad nunca tiene precio. ¿Poco no te gustaría vivir en libertad? Sin que haya opresores y oprimidos de verdad. Date cuenta y reflexiona, ser pasivo no funciona. No agaches la cabeza, resiste que ya es la hora. ¡Wow! Informalidad, grupos de afinidad, nuestra organización es por la libertad. Solidaridad, clandestinidad, mostrando nuestra rabia en esta sociedad.